Buenas noches, que el Señor les bendiga en esta hora. Una vez más, damos gracias al Señor que nos permite la oportunidad de poder presentarnos primeramente delante de la presencia del Señor, pero también nos da la bendición y la oportunidad de presentarnos delante de cada uno de ustedes en su hogar para poder llevar la palabra del Señor para que podamos ser ministrados. Antes de poder abrir la palabra de Dios, siempre lo hacemos, me gustaría que si nos acompañan a orar y a entregarle este tiempo al Señor para que pueda ser Él quien nos bendiga y quien nos ministre por medio de su palabra. Si me acompañan, por favor, a orar. Padre, te damos gracias en esta hora porque tu presencia está en medio de nosotros, Señor, en cada momento de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de presentarnos delante de tu presencia. Tú eres bueno, tú eres grande, Señor, y para siempre es tu amor y tu misericordia. En esta hora, Señor Jesús, nos presentamos delante de ti para rogarte que traigas esa palabra fresca que tienes para nosotros, Señor. Estamos necesitados de tu voz, estamos anhelando, Señor, escucharte a ti. Nos sentamos a tus pies, Señor, así como María lo hacía, sentada a tus pies, lista para escuchar tu palabra, para escuchar tu voz, Señor. Nuestros corazones están dispuestos, hambrientos, sedientos, Señor, de ti, de tu palabra. Te damos gracias porque eres bueno y no nos dejas, Señor, sin alimentarnos espiritualmente cada día. En esta hora, Señor, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenas noches nuevamente, que el Señor les bendiga. Gracias por estar conectados con nosotros. Es una bendición poder llegar delante de la presencia de Dios y poder participar de la palabra del Señor. El tema que queremos compartir en esta hora para con todos ustedes es el tema titulado La alabanza a Dios. La alabanza a Dios. Realmente este es un tema que a lo largo de toda la Biblia se mira constantemente. La alabanza a Dios es algo que Dios constantemente está pidiendo, está demandando de cada uno de nosotros como sus hijos, como su pueblo escogido. La Biblia está llena de muchos versículos y es un tema que probablemente nosotros ya lo conocemos muy bien y ya lo dominamos, pero muchas veces es necesario poder recordar la palabra de Dios para poder hacer las cosas con una conciencia clara y con un entendimiento mayor de lo que Dios pide para nosotros. Hay un versículo que a mí en lo personal me encanta muchísimo, que nos da un ejemplo muy ilustrativo de lo que va a hacer en la eternidad cuando estemos delante del Señor. Dice Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 8. Apocalipsis capítulo 5 y el versículo 8. Estos versículos nos dan una idea a nosotros de cómo será la eternidad. ¿Qué es lo que va a estar sucediendo cuando estemos delante de la presencia del Señor? Quiero que lo leamos, o quiero leérselos a ustedes, mejor dicho. Dice Apocalipsis 5:8. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Qué actitud más hermosa, postrarse delante del Cordero de Dios. Y dice que todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico. Mire conmigo cómo la palabra de Dios nos enseña que en la eternidad hay personas que están constantemente rindiendo, postrando sus vidas delante del Cordero de Dios. Pero también dice que cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, de toda lengua y de toda nación, y nos has hecho. Dice, estos ancianos, estos seres vivientes, dice que ellos dijeron: nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y dice el versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era
millones de millones. Con la gracia, con el favor de Dios, cada uno de nosotros vamos a poder estar en esta imagen, en esta foto que nos está presentando la Escritura. Estaremos en la eternidad dentro de estos millones y millones, alabando, adorando al Cordero que es digno de nuestra alabanza. Y dice el versículo 12, que todos estos que estaban delante del trono y delante del Cordero, dice que todos decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. El Cordero es digno de nuestra alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Mire qué hermosa este ejemplo que nos da la Biblia de lo que será la eternidad. La eternidad será algo glorioso, será algo hermoso. No solamente porque es el cielo, no solamente porque hay un mar de cristal, hay una calle de oro, porque ya no va a haber muerte, porque ya no va a haber dolor. La eternidad será hermosa porque el Cordero de Dios estará ahí. Dios, su Espíritu Santo, Cristo mismo estarán en el cielo y nosotros podremos postrarnos y adorarle. Para entrar en el cielo, mis amados hermanos, nosotros necesitamos aprender a vivir aquí en la tierra para poder calificar y tener derecho de participar de todas las cosas en la eternidad. Si me escuchó estas últimas frases, se los voy a volver a repetir. Para entrar al cielo necesitamos aprender a vivir aquí en la tierra y calificar para tener el derecho de participar de todo lo que se hará en la eternidad. Si usted se recuerda, el Señor Jesús, cuando estaba hablando con aquella mujer samaritana allá en aquel pozo, el Señor Jesús le dijo: mujer, créeme que el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La eternidad será gloriosa porque tendremos la oportunidad todo el tiempo de adorar al que es digno de nuestra alabanza y de nuestra adoración. Así es que por eso la Biblia contiene muchos pasajes, diferentes pasajes, amplios pasajes, donde nos muestra que nosotros debemos aprender a adorar a Dios. Nosotros necesitamos aquí en la tierra estar comenzando a ejercitarnos, comenzar a aprender a cantar lo que allá en el cielo se va a cantar también. Un libro que todos nosotros sabemos que contiene muchas alabanzas es el Salmo 105, el libro de los Salmos. Pero yo quiero en esta hora enfocarme en el Salmo 150. El tema de esta noche es alabando, la alabanza a Dios. Ese es nuestro tema. Y eso es lo que quiero que veamos con la ayuda del Señor en estos minutos. La alabanza a nuestro Dios. Dice el Salmo 150. Es un corto salmo, solo son 6 versículos y es el último salmo que está escrito en el libro de los Salmos. Este Salmo 150 pertenece al grupo de los últimos 5 salmos que se les conoce con el nombre de Salmos Aleluya. El Salmo 146, 47, 48, 49 y 150. Estos 5 salmos pertenecen al grupo de los salmos que se llaman Aleluya. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que cada uno de ellos, si usted nota en su Biblia,
Desde el Salmo 146 hasta el Salmo 150, estos 5 salmos inician con la palabra aleluya como subtítulo, pero también terminan con la palabra aleluya. Véalo allí en su Biblia y usted comprenderá, ¿verdad? Eso es algo didáctico nada más, pero nos sirve, nos ayuda para conocer más la palabra del Señor. Así es que estos últimos 5 salmos se les conoce con el nombre de aleluya. Cada uno de ellos empieza con la palabra aleluya, con una pequeña excepción que el Salmo 147 no inicia con la palabra aleluya, pero sí termina con la palabra aleluya. Ahora, ¿por qué aleluya? ¿Qué significa aleluya? ¿Qué es eso? Aleluya es una exclamación que se utiliza porque es de júbilo. Eso es aleluya. Significa una exclamación de júbilo que específicamente lo que significa es alabad o alabado. Cada vez que nosotros decimos aleluya, lo que estamos diciendo es alabado sea nuestro Señor. Así es que estos 5 salmos sería buenísimo poderlos estudiar en conjunto, pero no lo vamos a hacer, sino que vamos a ver únicamente el Salmo 150. En el Salmo 150 vamos a notar cómo es que debemos alabar a nuestro Dios. Él es digno de nuestra alabanza, Él es digno de nuestra adoración. Dios es digno de que nos postremos delante de Él y con reverencia estemos dándole gloria y alabanza. Qué bueno sería día y noche, pero somos personas ocupadas que tenemos que hacer diferentes actividades, trabajos, responsabilidades diarias. Pero Dios espera cada día, por lo menos una vez, que nosotros vengamos delante de Él y nos postremos para adorarle, no para pedirle, no para traerle la lista del supermercado, para que lo adoremos y para que lo alabemos. Mire lo que dice el Salmo 149. El Salmo 149 nos enseña y nos exhorta a cantar al Señor con júbilo. Dice el Salmo 141, cantar a Jehová cántico nuevo. Y de hecho tenemos muchos de estos salmos, son canciones o alabanzas que cantamos dentro de la iglesia y este es uno de ellos. Dice cantar a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey, alaben su nombre con danzas, con pandero, con arpa, a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Y así podríamos leer todo este Salmo 149. Pero aquí este Salmo nos exhorta a que debemos cantar al Señor con júbilo. Y eso es aprendido. Eso es algo, mis amados hermanos, que muchas veces quizás no nos va a nacer de lo profundo del corazón, porque estamos preocupados, ansiosos, porque estamos esperando algo de parte de Dios y aún no lo hemos recibido. Pero aprendamos que debemos alabar a Dios en todo tiempo, así como lo dice su palabra. Pero entremos ahora al Salmo 150. El Salmo 150 tiene claves hermosas para aprender a alabar y adorar a nuestro Dios. Dice Salmo 150 como subtítulo, aleluya. Y dice el versículo 1, alabad a Dios en su santuario. Veamos en primer lugar, Dios quiere que nosotros lo alabemos a Él en su santuario. Pero si ustedes se recuerdan, este salmo fue escrito por David. Y David no tenía una iglesia donde congregarse. David no iba los domingos a la iglesia para poder adorar a Dios con el resto de los hermanos. David tenía el enorme privilegio de tener nada más y nada menos que el arca del pacto en una tiendecita hecha por él mismo en el patio de su casa.
Ese se conoce como el tabernáculo de David. Ahí David había hecho esa tienda donde tenía el arca del pacto adentro y donde David constantemente o a cualquier momento él podía entrar a esa tienda y acercarse delante de Dios y adorarlo en la hermosura de su santidad. ¡Qué privilegio! Ahora, cuando acá la escritura dice alabad a Dios en su santuario, no necesariamente es que nosotros obligatoriamente tenemos que ir a la iglesia para adorar a Dios. Es bueno, es necesario, es importante congregarse, porque así nos manda la escritura. Pero nadie puede tener excusa de decir, no, yo aquí en mi casa no puedo cantar porque yo tengo que ir al santuario, porque así dice la Biblia. Mis hermanos, el santuario es donde la presencia del Señor está. Y si Dios está en la iglesia, también Dios debe de estar también en medio de cada uno de nuestros hogares. Y esa es nuestra responsabilidad como adultos, como cristianos, como padres, que la presencia de Dios permanezca sobre nuestras casas, sobre nuestras vidas y sobre cada uno de los que vivimos en una casa. Alabar a Dios en el santuario entonces equivale también a adorar a Dios en nuestra casa, porque ahí habita su presencia, porque ahí está Dios también con nosotros en nuestro hogar. Dios entonces quiere que nosotros lo alabemos en el santuario. El santuario es ese lugar donde Él y usted, cada uno de ustedes, se encuentran para tener intimidad y alabanza. Pero veamos, fíjese, poco a poco vamos a ir viendo en estos 6 versículos que hay por lo menos 12 veces que la Escritura nos dice, alaben, alaben, alaben a Dios. Y cuando la Biblia repite algo es porque es de suma importancia y es para que a nosotros no se nos olvide. Aquí dice alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia, alabarle por sus proezas, alabarle conforme. Y así 12 veces se menciona la palabra alabarle, alabar a Dios. Pero estamos viendo apenas la primera parte. Dice entonces alabar a Dios en su santuario. Y mire, si algo que a mí me encanta mucho de la escritura es cómo la escritura se complementa. Una vez David se preguntó y le preguntó a Dios en el Salmo capítulo 15. Salmo 15, David le preguntó a Dios, versículo 1, y le dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Oiga, qué gran pregunta, qué pregunta más importante la que el rey David le hace al Señor. David le pregunta, ¿quién habitará? ¿Quién morará en tu tabernáculo, en tu santuario? Y luego pregunta, ¿quién morará en tu monte santo? David no solamente quería estar en el monte de Jehová, David quería vivir en la presencia misma, en el tabernáculo de Dios. Eso es lo que él quería y ese mismo debería de ser nuestro deseo cada día que abrimos los ojos y nos levantamos. Nuestro deseo debería de ser habitar, morar, estar con el Señor a cada momento. Pero luego el Señor es tan hermoso y tan amoroso con David y con todos nosotros que el Señor le da la respuesta a David de quién va a morar en su monte santo, en su tabernáculo. Y dice el versículo 2, estoy en el Salmo 15 y el verso 2. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? Primero, el que anda en integridad, el que hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Pregunto, ¿cuánto moramos en la presencia de Dios? ¿Cuánto habitamos en la presencia de Dios? Mire, Dios quiere que lo alabemos en su santuario, pero para entrar al santuario con Dios hay requisitos.
Dios está enumerando aquí en este capítulo 15 de los Salmos, Dios está enumerando por lo menos 11 requisitos para las personas que quieran estar en su santuario, en su tabernáculo. Ahora, la tarea es para cada uno de nosotros. Analicemos los 11 requisitos y pongámosles un chequecito a cada uno de los requisitos que nosotros, no mi hermano, no mi esposo, no mis hijos, no los hermanos de la iglesia, no, nosotros, los requisitos que cada uno de nosotros cumplimos para habitar en la presencia de Dios. Dios quiere ser alabado. Dios quiere que nosotros lo alabemos a Él en su templo. Pero para entrar en su templo, en su tabernáculo, hay requisitos. Sigamos leyendo los versículos 3. Ya lo leímos el 3, pero dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, o sea, su dinero no lo dio a intereses altos, ¿verdad? Ni contra el inocente admitió cohecho. Cohecho es soborno. No permitió que alguien le diera un falso, ¿cómo se llama? Una falsa acusación contra su hermano. Y luego finaliza diciendo: el que hace estas cosas no resbalará jamás. Son 15 los requisitos los que se nos da en este pequeño capítulo 15 que se nos da para poder entrar al tabernáculo de Dios, al santuario de Dios. Dios quiere que alabemos a Dios en su santuario, pero para entrar al santuario de Dios necesitamos cumplir con los requisitos. Alabamos a Dios, mis amados hermanos, cuando andamos en estos requisitos, cuando caminamos en cada uno de estos 11 requisitos, también estamos alabando a Dios. Alabar a Dios no solamente es palmear, cantar y aleluya, aleluya. Alabar a Dios es cuando andamos en cada uno de estos 11 requisitos. ¿Por qué? Porque habitamos en su santuario, en su tabernáculo. Ahora, déjeme ponérsela un poquito más difícil todavía. Dice Apocalipsis capítulo 11. Y mire si este versículo no nos va a dejar un tanto helados. Porque nosotros creemos que alabar a Dios es, mañana voy a ir a cantar allá a la iglesia, hermana. No, alabar a Dios va mucho más que abrir nuestra boca. Es vivir nuestra vida agradando a Dios. Ahora leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11 y el versículo 1 nos deja a nosotros un poquito más fríos. ¿Sabe por qué? Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y mide también el altar y a los que adoran en el altar. Mire qué versículo más confrontador para cada uno de nosotros. Cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos alabando, adorando a Dios, Dios pide, Dios envía ángeles con una vara, con una regla de medir para que nos midan a cada uno de los que estamos cantando y alabando a Dios, para ver si damos la medida, para ver si damos la talla que Dios tiene y pide de aquellos que le adoran en su presencia. Mire, le recuerdo una vez la plática de Jesús con la samaritana. Jesús le dijo a la samaritana: el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Siempre lo he dicho y lo voy a repetir. Nosotros como seres humanos somos tripartitos. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Dios no quiere que nosotros adoremos ni en el cuerpo ni en el alma. En el cuerpo es aquellos que solo quieren estar danzando, saltando, gritando y gritos de júbilo y aleluya y aleluya. Eso es en el cuerpo, pero Dios no quiere eso.
Tampoco, Dios le agrada, por supuesto, pero Dios quiere que vayamos más allá de la carne, del cuerpo. ¿Y qué decir del alma? Aquellos que adoran en el alma, es aquellos que solo pasan llorando y ay, es que nadie me quiere y ay, Dios, pura alma. Y luego salen ya, ay, qué presencia de Dios, porque lloraste. No necesariamente es adorar en el espíritu. Dios quiere que nosotros aprendamos a alabarle en espíritu y en verdad. ¿Por qué pide Dios eso? Porque hay una medida, hay una talla que debemos nosotros dar para que nosotros alcancemos la medida del varón perfecto que es Cristo. Cuando estamos alabando en el santuario de Dios, como vimos en el Salmo 15, no solamente es cantar, es vivir. Nuestras actitudes tienen que alabar a Dios en el santuario. Pero Apocalipsis 11:1 también nos dice que los que adoren en el altar van a ser medidos para ver si están dando la talla que Dios quiere que demos. Miren, mis hermanos, esto es serio. Esto realmente es de valientes, porque aquí no se trata solo de venir y llorar y decir, no, Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Pero después cuando salimos de la iglesia, si alguien está en necesidad, si te vino me acuerdo, que cada quien se salve como pueda. No, necesitamos agregarle a nuestra vida cristiana amor al prójimo, amor a los demás, así como amamos a Dios. Dios quiere entonces que nosotros lo alabemos, ¿dónde? En su santuario. Así dice el Salmo 151, donde estamos estudiándolo o leyéndolo. Dice, alabar a Dios en su santuario. Hay requisitos para entrar al santuario. Y cuando entremos al santuario, nos están midiendo, nos están poniendo la regla para ver si damos la talla que Dios está pidiendo y demandando de sus hijos. Ahora, aquí mismo en el versículo 2, comienza a darnos diferentes razones por qué nosotros alabamos a Dios. Mire, realmente hay muchísimas razones. Yo creo que nos pasaríamos si nos ponemos a enumerar las razones que existen para adorar a Dios. Hay muchas razones para adorarlo. Así nos dice toda la Biblia, así nos dice este Salmo 150. Pero fíjese lo que dice Efesios capítulo 1 y el versículo 11. Efesios 1:11 nos muestra algo bien importante que muchas veces nosotros lo pasamos por alto. Dice Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos nosotros herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ve al versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Mis amados hermanos, aquí este capítulo 1 de Efesios por lo menos 3 veces, esta es la segunda vez que el apóstol Pablo nos enseña y nos dice que hemos sido creados para adorar a nuestro Dios. No hemos sido creados para vivir bien en esta tierra, para tener buenas cosas, para que Dios nos bendiga y nos dé más. Nosotros hemos sido creados para traerle alegría al corazón de Dios. Dios no es nuestro Aladino de la lámpara mágica, que solo vamos a frotar y ya tenemos lo que queremos frente a nosotros. Nosotros debemos complacer el corazón de Dios. Nosotros debemos de estar preocupados cada momento para ver qué es lo que Dios pide y quiere de nosotros. Precioso versículo 11 y 12, que hemos sido creados, hemos sido predestinados, hemos sido escogidos por Dios para alabanza de su gloria. Así es que esa es una razón por la cual nosotros alabamos a Dios. Pero allá en el Salmo 150, en el que estamos leyendo,
ahí hay por lo menos 3 razones. Vamos a quedarnos solamente en esas 3 razones por la cual nosotros debemos alabar a Dios. Dice Salmo 150 y versículo 1. Alabar a Dios en su santuario. Ya vimos qué significa ese de alabar a Dios en su santuario. Pero luego dice, alabadle en la magnificencia de su firmamento. En primer lugar, nosotros alabamos a Dios porque Él muestra su grandeza. Dice la magnificencia de su firmamento. El rey David le encantaba, digo yo, salir de noche. No había tantas luces como hay ahora en día, pero David le encantaba salir afuera en la noche y poder contemplar el firmamento. Y eso lo dejó escrito él en el Salmo 19. Salmo 19 dice el rey David, los cielos, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día, fíjese qué hermoso lo que escribe David, un día emite palabra a otro día y quién sabe lo que le dice. Como seres humanos no podemos entenderlo. Dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice, no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Mire, David veía el cielo y decía, wow, ¿quién puede haber creado algo tan hermoso sino nuestro Dios? Alabamos a Dios por la magnificencia del firmamento. Pero mire, no solamente David contempló lo que Dios hacía en el firmamento. Isaías, el profeta Isaías también nos da un ejemplo más. Isaías nos da una asombrosa descripción de lo que Dios es en la magnificencia. Dice Isaías 40 y el versículo 12. Dice Isaías preguntando, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? ¿Quién pudo haber hecho eso? ¿Quién pudo medir las aguas con el hueco de su mano? ¿Algún ser humano? ¿Algún espíritu? ¿Algún demonio? ¿Satanás? Por supuesto que no. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo. Dice Isaías que Dios midió los cielos con su palmo. Este es un palmo, es una medida, la medida de la palma, ¿verdad? Dice, dice, de su mano y los cielos con su palmo. Dice, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes en balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¡Wow! Isaías también está dando una hermosa descripción de la magnificencia de nuestro Dios. Pero también Pablo no se quería quedar atrás. El apóstol Pablo nos dejó escrito en Romanos capítulo 11 y en el versículo 33, Romanos 11:33, Pablo nos escribe y nos muestra la magnificencia de nuestro Dios. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió? Pregunta Pablo. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Oiga, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, dice el apóstol Pablo. Cuando Pablo admiró, contempló la magnificencia de Dios, Pablo terminó
alabando a Dios y diciendo: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una de las razones por las cuales nosotros debemos alabar a Dios en su santuario es cuando contemplamos la magnificencia de Dios. Luego en el Salmo 150, donde estamos leyendo, en el Salmo 150 y en el versículo 2 dice: alabad a Dios por sus proezas. Nosotros alabamos a Dios cuando lo vemos a Él mostrando sus proezas. Aquí el salmista, en este versículo 2 del Salmo 150, el salmista dirige nuestra atención al poder y a la grandeza de Dios. Este es un atributo en Dios. Las proezas es similar a la magnificencia, ¿verdad? Es algo grande, es algo hermoso. Pero vea lo que dijo Moisés en Deuteronomio capítulo 3 y el versículo 24. Deuteronomio 3:24, Moisés está hablando acá y oiga lo que dice Moisés. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque, pregunta, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Aquí Moisés estaba exaltando a Dios, estaba dándole a Dios el atributo de que Él es el único que hace proezas. No hay hombre, no hay ningún Dios en la tierra ni en el cielo que pueda tener la capacidad de hacer las cosas que nuestro Dios hace. Mire si no es digno de nuestra alabanza, de nuestras vidas postradas, rendidas delante de Dios a cada momento. Realmente Moisés sabía lo que estaba hablando, porque Moisés vio cómo Dios envió las 10 plagas a Egipto. Moisés vio cómo Dios abrió el mar rojo, cómo lo sustentó a todo el pueblo de Israel. Aproximadamente 3 millones de personas fueron alimentadas con pan caído del cielo. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede tener la capacidad de hacer esas proezas? Definitivamente, mis amados hermanos, que hacer proezas es un atributo que le pertenece únicamente a nuestro Dios. Algunos sinónimos de proeza, para que a nosotros se nos quede mejor la idea. Algunos sinónimos de proeza son maravillas, prodigios, hechos poderosos, obras grandiosas y valentías. ¿Quién como Dios, verdad? Él es digno de nuestra alabanza. Nuestra alabanza debe de ser únicamente para nuestro Señor, porque Él es grande en magnificencia, Él es grande en proezas. Pero hay una tercera razón por la cual nosotros debemos de alabar a Dios. Y esa siempre está en el Salmo 150 y en el versículo 2. Dice: alabad a Dios por su grandeza. Dice el versículo 2, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Definitivamente. Mire el Salmo 113. A mí este salmo me encanta. El Salmo 113 y el versículo 5 en adelante, del 5 al 9. Pregunta nuevamente: ¿quién como Jehová nuestro Dios? Así pregunta el rey David. Él dice: ¿quién? ¿Quién se puede comparar? ¿Quién se puede semejar? ¿Quién puede igualar a nuestro Dios? Él dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios? Que Él se sienta en las alturas. Nadie en el cielo se sienta, porque nadie tiene un trono como Él tiene un trono. Dice que se sienta en las alturas de los cielos. Dios se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. ¿Quién como nuestro Dios en su grandeza? Dice el versículo 7 que Dios levanta del polvo al pobre.
y al menesteroso lo alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza de ser madre de hijos. Aleluya. ¿Quién es tan grande como nuestro Dios, que tiene el poder, tiene la capacidad para sentarnos a nosotros, que nos sacó del lodo, que nos sacó del polvo, nos hizo del polvo de la tierra y tiene la capacidad de hacernos sentar con los príncipes en el cielo? ¿Quién puede hacer eso? Solo nuestro Dios, solo Él. Hay otro atributo de Dios que a mí me encanta, y es la omnisciencia de Dios, o también es conocido como la omnisapiencia de Dios. La omnisciencia o omnisapiencia, esto es que todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Tan grande es Él que todo lo sabe. Él se sienta en el cielo y mira todas las cosas del cielo, mira todas las cosas de la tierra, y aún hasta del infierno tiene la capacidad de verla. Así es que ¿quién como nuestro Dios? Dice Segundo de Crónicas 16. Segundo de Crónicas capítulo 16 y el versículo 9. Dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. ¿Qué hacen los ojos de Dios? Ven toda la tierra y ven también aún los corazones de los que son perfectos para con él. Pero ¿qué otro versículo nos dice la grandeza de nuestro Dios? Hebreos 4 y el versículo 13. Hebreos 4:13 nos dice también la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Él hace? Dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Quién es tan grande como nuestro Dios? No hay nadie. Satanás no puede, aunque quiera, aunque trate de imitar a Dios, no puede estar en todo lugar como Dios. Dios tiene la capacidad de estar en todo lugar. Satanás no la tiene. Tampoco Satanás tiene la capacidad de saber todas las cosas como Dios las conoce. Otra cosa que tampoco Satanás tiene es la capacidad de hacer grandes proezas como las hace nuestro Dios. Definitivamente nuestro Dios se merece toda la alabanza de nuestras vidas. Recordémonos, por favor, lo que dice Efesios 1, 11 y 12. Fuimos creados para alabanza de Él. Nuestro Dios es digno de nuestra alabanza. Pero para ir cerrando, para ir terminando, regresemos al Salmo 150. El Salmo 150 que estamos viendo en esta noche, voy a leerlo desde el versículo 1. Dice: alabad a Dios en su santuario. Recuérdese, estamos siendo medidos cuando estamos adorando a Dios. Luego dice: alabadle en la magnificencia del firmamento. Aquí vienen 3 razones por qué debemos alabar a Dios. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Pero del versículo 13 en adelante, ahí nos da los instrumentos con los cuales podemos alabar a Dios. Y Él dice: alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y con flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Aquí en estos 3 versículos nosotros podemos ver una amplia gama de diferentes instrumentos. Estos son instrumentos
que se usaban en el culto a Dios, en el santuario desde que fue creado. Ahora, recordémonos que Dios quiere que nosotros le alabemos en su santuario. El deseo de Dios es tener comunión, comunicación. El deseo de Dios es tener intimidad con nosotros. Por eso Dios ha establecido tabernáculos para que el hombre pueda reunirse en ellos. Son 7 los tabernáculos que se miran a lo largo de toda la Biblia. Ahorita la iglesia es el 6º de los lugares donde Dios ha escogido para congregarse y estar con nosotros. Hay un 7º tabernáculo y ese será el tabernáculo en el milenio. Ezequiel nos habla mucho de ese 7º tabernáculo que se va a levantar en el milenio, donde Cristo, donde el mismo rey David estará allí recibiendo alabanza al Señor, y David enseñando a todos aquellos que participen y que puedan haber entrado en el milenio para adorar al Cordero de Dios. El deseo de Dios siempre ha sido tener comunicación y comunión con el ser humano. Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿queremos nosotros tener comunión con nuestro Creador? Dios ha establecido un santuario. Ahora en día es la iglesia la que Dios ha establecido. Pero también nuestra casa es un lugar donde nosotros podemos hacer que la presencia de Dios baje en medio nuestro y ahí tener deleites y amores con nuestra familia, con nuestros hijos. Necesitamos enseñarle a nuestros hijos, pero también nosotros como padres, como madres, debemos de aprender a alabar a Dios. ¿Por qué alabamos a Dios? Muchas son las razones, pero el Salmo 150 nos ha enseñado 3. Alabamos a Dios por la magnificencia del firmamento. Alabamos a Dios por sus proezas. Alabamos a Dios por su grandeza. Y los instrumentos que ahí se dan es una muestra de la amplia variedad de instrumentos que se utilizaban para adorar a Dios. Muchos de ellos ni siquiera los conocemos. Mire, yo como soy curiosa, por ejemplo, el salterio. Busque ahí en Google qué es el salterio y va a ver que es un instrumento parecido a la guitarra, pero sin mango. Es como algo así, como cilindro, como triángulo más o menos. Búsquelo en el Google, el salterio. Y ahí va a ver esa clase de instrumento que ahora en día no se ve. Ahora, si nosotros podemos todos estos instrumentos verlos, que lo cual no lo vamos a hacer, pero sí podemos ver que están básicamente representadas las 3 familias de instrumentos. ¿Cuáles son las 3 familias de instrumentos? Son instrumentos de cuerda, instrumentos de viento e instrumentos de percusión. ¿Cuáles son los instrumentos de viento? Por ejemplo, la bocina, por ejemplo, la flauta, son instrumentos de viento. ¿Cuáles son los instrumentos de cuerda? Ahí tenemos el salterio, el arpa, instrumentos de cuerda. Pero también dice que alabemos al Señor con los instrumentos de percusión. Y ahí habla específicamente de címbalos resonantes. Viera qué hermoso es cuando un címbalo se toca. Atrae la presencia de Dios. Espíritu de adoración baja sobre un lugar cuando los címbalos se tocan. Ahora, no es mi intención dar un estudio de música, ¿verdad? Para nada, lejos de eso. Simplemente es que nosotros debemos de aprender a alabar al Señor. Recordémonos lo que les dije al principio. Aquí en la tierra estamos preparándonos. Aquí en la tierra estamos desarrollándonos para poder llegar a la eternidad y seguir haciendo lo que hemos aprendido acá en la tierra. Si aquí nosotros no aprendemos a adorar a Dios, ¿cómo lo vamos a hacer en el cielo? Mire, si aquí alguien se aburre cuando se alaba, se adora en la iglesia 1 hora, entonces, ¿qué va a llegar a ser en la eternidad? Es mi pregunta.
Si aquí decimos, ay, pero es que no, yo voy a llegar a la mitad de la alabanza porque 1 hora lo tienen parado a uno. Si aquí no nos acostumbramos, en la eternidad, no sé qué vamos a ir a hacer. Tremendo, ¿verdad? Ahora, para ir terminando, el libro de los Salmos era el himnario de Israel. Ellos cantaban muchos de estos salmos que nosotros tenemos escritos acá. El libro de los Salmos se considera como el himnario de Israel y es muy, muy necesario que concluya todo el libro de los Salmos con lo que dice el Salmo 150 y el versículo 6. Dice el versículo 6, todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Es necesario que termine con esta exhortación, todo lo que respire. ¿Sabe usted que aún las plantas cantan a Dios? Las flores, los árboles cantan a Dios. Los pájaros, ni se diga, cantan a nuestro Dios. Todo, por eso dice la Escritura, todo lo que respire, alabe a nuestro Jehová, a nuestro Dios. Nosotros respiramos, nosotros somos hijos de Dios. No somos como los animalitos, no somos como las plantas. Nosotros hemos sido hechos a imagen y a semejanza de Dios. Eso lo que quiero decir es que es mayor responsabilidad para nosotros aprender a alabar a Dios en su santuario. Debemos alabar a Dios cuando todo va bien, pero también debemos alabar a Dios cuando todo va mal. Debemos aprender a cantar a Dios. Aunque no hayan, como dice la Escritura, aunque no haya nada, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque no haya el fruto del olivo, con todo nosotros debemos de alabar a nuestro Dios. Déjeme ver si encuentro esa cita. Está en Habacuc capítulo 3 y el versículo 17. Aunque la higuera no florezca, fíjese, ni en las vides haya fruto. ¿Qué significa eso? Carencia de alimento. Aunque falte el producto del olivo, no hay para comer, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Oiga el versículo 18. Con todo y que no tengamos que comer, no tengamos animales para matarlos y comerlos o vestirnos, aunque todo esto falte, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Mire cómo la Escritura nos enseña que debemos adorar a Dios en todo tiempo, cuando haya y cuando no haya. Y eso es difícil, eso es muy difícil, pero debemos aprender a alabar, a adorar a Dios. Yo termino con 2 escrituras más. El Salmo 96. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? Dice el Salmo 96, dice versículo 1, cantad a Jehová cántico nuevo, y esta es una alabanza. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios,
Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgar al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. ¡Qué precioso! Y luego el Salmo 118 y el versículo 1. Salmo 118, 1 dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¡Qué precioso Salmo 150! Ese salmo cerró con broche de oro todo el libro de los salmos, porque nos enseña que nosotros debemos alabar a Dios. Nos da las pautas, cómo, por qué, con qué. Necesitamos, mis amados hermanos, cuando estemos reunidos en la congregación, pensemos que llegamos a alabar a Dios. No llegamos a decirle: Señor, cámbiame, Señor, mira mi corazón, Señor, mira que no tengo comida en la ref. No, para eso debe de tener sus momentos de devocional, de intimidad en casa. Pero cuando nos reunimos, que sea para adorar a Dios, para exaltarlo a Él, para darle gloria, honra y alabanza, porque Él se la merece, porque Él es digno, simplemente porque Él nos hizo para alabanza suya. Para eso fuimos creados. No fuimos creados para ser grandes y con mucho dinero y con esto. Fuimos creados para alabar a nuestro Dios. Oremos en esta hora. Señor, te damos gracias porque tu palabra es clara para nosotros, Señor. Tú deseas que te alabemos. Tú deseas alabanza de su pueblo, Señor. De tu pueblo deseas escuchar la alabanza. Tú tienes ángeles que ministran, tú tienes ángeles que te adoran en el cielo, Señor. Pero tu deseo es escuchar nuestra voz. Tu deseo, Señor, es oír nuestra alabanza cada día, Señor Jesús. Envía tu Espíritu Santo y que nos enseñe a adorar. Te ruego en esta hora, Señor, que restaures el tabernáculo de David que está caído, Señor. Enséñanos a adorarte en espíritu y en verdad. Que puedan ser atraídas las personas por la alabanza, Señor, por la exaltación que damos a tu nombre, que los pueblos puedan ver la diferencia cuando adoramos a un Dios vivo. Y Señor, te rogamos que por tu gracia nos enseñes a adorarte, a alabar tu nombre en cada circunstancia de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Que la paz del Señor reine en sus vidas, en sus corazones, y que cada vez que nos reunamos sea para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Buenas noches y bendiciones.